La muerte, la muerte. Tengo una décima hecha para esto. Mucha gente me pregunta sobre la vida y la muerte. Pues hay que tener presente que la madre y la difunta son comadres que van juntas. Así la muerte atrevida, aunque no sea bienvenida, a la vida da sentido. Y si aún no lo ha entendido, sin muerte no existe vida. Y es que, tal como lo digo en la décima, la muerte es aquello que le da sentido a la vida. Hay una cosa que es en la lógica de las formas de Spencer Brown. Para que nosotros podamos distinguir algo en nuestra experiencia de la realidad, para que yo pueda decir, esto es un mate, tengo que distinguirlo de todo lo demás que no es un mate. Tiene que tener un límite que le da la forma, aquello que divide lo que es mate de todo aquello que es no mate. Si hay algo que no tiene ese límite, que carece de esa forma, es invisible a nuestra percepción, es indistinguible para nuestra comprensión. ¿Cuántas veces no les ha pasado de que pueda haber, no sé, imaginemos una mesa blanca y hay un objeto blanco que ustedes no lo distinguieron, no distinguieron su forma, no fueron capaces de distinguirlo con respecto a lo demás porque se homologaba y lo pasan a llevar y ahí recién empieza, ahí recién lo reconocen, ahí recién se dan cuenta de que existe. Antes era invisible. Bueno, si el vivir fuera algo constante y permanente, no nos daríamos cuenta de que estamos vivos. Solamente podemos distinguirnos como seres vivos porque morimos. O sea, ¿te gusta vivir? Agradécele a la muerte. La muerte es la frontera, lo que permite darle forma a tu existencia. Si no, serías eterno, ok. Pero esa eternidad carecería de sentido. De hecho, de hecho. Metámonos también con la vida eterna a ese respecto. Mm. Primero tendríamos también que preguntarnos, ¿qué es la vida? Porque nos preguntamos mucho qué es la muerte, que es una pregunta irresoluble, como si entendiéramos lo que es estar vivos. ¿Mm? Y las palabras son polisémicas, tienen múltiples significados dependiendo de su contexto. Porque claro, biológicamente y desde la percepción o sea, desde el enfoque de la autopoiesis, reconocemos la vida como aquellos sistemas que tienen la capacidad de autogenerar todo aquello que necesitan para existir. Se autoproducen. Cuando termina esa capacidad de autoproducción, el sistema muere. Mm. Es muy entretenido porque Maturana decía que en una clase un alumno se le levantó y dijo, oiga profesor, usted dice que hace 3.500 millones de años empezó la vida. ¿Qué ocurrió hace 3.500 millones de años para que usted diga ahí empezó la vida? Y ahí empezó todo este desarrollo eh, teórico que lo llevó a construir la idea de autopoiesis, que debe ser de los aportes de científicos chilenos más importantes que se ha hecho al conocimiento. Pero volvamos al tema de la forma. Para que algo tenga sentido, tenga coherencia, tenga identidad para decir mate, tiene que estar limitado con respecto a la demás. Y de hecho, eh, todas estas ideas de vida post-mortem eh, son una negación de la vida. Si yo puedo seguir existiendo
en tanto identidad, en tanto Darwin, después de morir, mi vida en tanto actualidad, en tanto presente, carece de sentido. De hecho, ahí vienen un montón de perversiones, voy a decir, cosas que me cargan de este manoseo de la reencarnación. Porque esto de las vidas pasadas, de que yo soy la reencarnación de otro ser anterior y que cuando muera me reencarnaré en otro posteriormente, sirve para nada muy útil. Porque por un lado, yo no puedo hacer nada respecto a esas vidas anteriores porque son pasado. Entonces ya no es mi culpa. No es mi culpa que yo sea así, no es mi culpa las cosas que yo hago, y si no es mi culpa, tampoco es mi responsabilidad y tampoco tengo agencia, no puedo actuar sobre esos temas de mi vida. O sea, achacar mis problemas a vidas pasadas me deja atado de manos, me limita las capacidades de transformación personal que tengo. Es una cosa, esta permanente tendencia que tenemos a culpar a los otros de lo que nos pasa sin darnos cuenta de que ahí, en ese proceso, que es una integración, estamos perdiendo la libertad de trabajar sobre nosotros mismos. Claro, alguien me va a decir, no, pero es que en las sesiones de terapia, cuando te hacen la regresión y la gente cuenta una vida entera que nunca le pasó. Bueno, sabemos que cuando se puso de moda el tema de las regresiones y las vidas pasadas, todos eran Napoleones y Cleopatras. ¿Cómo? Ah, no, es que tenían un alma muy grande, así es que se reencarnó mucha gente. No, no, está extraño eso, ¿verdad? Yo ya les he comentado en alguno de otros de estos mates, todo de que nuestra cabeza está permanentemente generando diálogos, escenarios posibles, imaginando cosas posibles. Y además, tenemos que considerar que por muy únicos, individuales, especiales que nos creamos, nuestras vidas son bastante repetidas. No hay nada que hagamos que no lo estén haciendo millones de personas en este mundo. Somos parte de una especie humana. Estamos en una cultura que valora y ensalza esto de la individualidad, del ser único, pero somos muy poco únicos, somos muy repetidos. Así que el que nuestra mente tenga la capacidad de generar una narrativa narrando una vida ajena a la nuestra, no es nada de extraño. Es una capacidad que todos traemos y que es la que usan, por ejemplo, los escritores de ficción, los guionistas de cine, para construir las historias que vemos, porque tenemos esa capacidad de imaginarnos otras vidas. Así que el hecho de que tú te sientes ahí y sin una intención voluntaria generes esa narración, ese cuento que no es tuyo, que es como de una biografía ajena, no tiene nada de especial, ni mucho menos demuestra que las vidas pasadas existan. Además, todos los psicoterapeutas que han trabajado el tema de la hipnosis saben lo fácil que es generar falsos recuerdos. Los recuerdos no existen, no están almacenados como tales en una parte de nuestra memoria, no tenemos disco duro. Esto de imaginarnos a nosotros mismos como un computador, la analogía computacional, es una aberración que ha hecho muy mal a la comprensión del ser. Y esto lo decía Francisco Varela y mucha otra gente lo ha dicho. Nosotros generamos los recuerdos cada vez que los recordamos. Y muchas veces, las más, los modificamos. En algún documental a este respecto veía una vez el caso de una mujer que relataba así con sumo detalle, porque para ella fue muy impactante, el tema de las Torres Gemelas. Y ella contaba que estaba en la sala de clases y que por la ventana le tocó ver cómo se estrellaban los aviones. Y había quedado tan impactada
que era una imagen que no había podido borrar de su memoria. Ella cuenta todo esto, acto seguido, como parte de este documental, la llevan a su sala de clases, que ella la reconoce como su sala de clases, y se dan cuenta que desde la ventana no había ninguna posibilidad de que tuviese visión a las Torres Gemelas. Ella había creado ese recuerdo. De hecho, cuando se empezó a usar la hipnosis como para probar temas de abusos infantiles y otro tipo de temas legales, rápidamente hubo que recular al respecto. Hubieron muchos casos de gente injustamente encarcelada debido a la generación de falsos recuerdos. Además que una persona en estado hipnótico es muy fácil generarle un recuerdo falso. Bueno, de hecho ni siquiera en estado hipnótico, o sea, es cosa que uno empieza a decirle, oh, ¿y te acuerdas de ese polerón azul que tú tenías? No, no es mala idea. Pero es cosa empezar a decirle y a insistirle a una persona sobre una cosa que nunca haya pasado y en algún momento la persona va a empezar a dudar si en realidad le ocurrió o no. Hay muchos experimentos. Pero me estoy yendo al tema de la memoria, estamos hablando de la muerte. Esta idea, de hecho, de la reencarnación, que la tenemos muy mal entendida, más que nada era un concepto para entender que todos somos parte de todo. Y es que cada partícula que compone físicamente nuestro cuerpo, antes estuvo en otro estado. Sí, nuestro cuerpo antes fue parte de plantas. Nosotros nos comimos esas plantas y esas moléculas pasaron a formar parte de nuestro cuerpo, después las evacuaremos y se transformarán en otra cosa. Sí, hay una transformación permanente de la materia, pero no de la conciencia. Porque para que se genere conciencia, este sentido de individualidad, de que yo soy Darwin, de que tú eres tú, se necesita el lóbulo prefrontal. Corteza prefrontal. No sé por qué le digo tanto lóbulo. Y esa corteza también se desintegrará. Así que nuestra materia que nos compone y parcialmente se va desintegrando, nuestra piel va muriendo y la vamos desechando, el polvo de la casa es principalmente piel muerta y que se va transformando después en otra cosa, sí, eso ocurre, pero no, nosotros como unidad no permanecemos, porque si permaneciésemos no podríamos identificarnos como nosotros. Y ahí viene esta idea del memento mori, recuerda que vas a morir. El ser consciente de que nuestra vida tiene límite y que somos este limitado espacio-tiempo en el que experimentamos la vivencia de estar aquí, nos hace tomar la conciencia de que tenemos que aprovecharlo. Porque va a haber un momento en que ya no vamos a poder hacer las cosas que podemos hacer estando vivos. Si viviésemos por siempre, ¿por qué tengo que hacer las cosas ahora? ¿Por qué tengo que grabar este video ahora? Tengo la eternidad para grabarlo. Nuestra vida como inmortales sería muy aburrida. Y el hecho de tener la idea de la reencarnación, yo insisto en que lo único que se reencarna son las uñas de los pies. Lelutier, por cierto. Te lleva a que, no, es que esto lo voy a solucionar en la próxima vida. Por favor, o sea, eso te quita la iniciativa para trabajar en esta vida, que es la única que tenemos certeza de que tenemos. De hecho, esta vida, la única certeza, la única verdad que existe es que estamos aquí, ahora. Como a mí me gusta decirlo, la única verdad es que en este momento estás escuchando estas palabras. Y yo todas esas ideas de que yo me voy a morir y después me voy a reencarnar, yo digo, es cobardía. Le tienes miedo a la muerte y la niegas. Y por lo tanto, le tienes miedo a la vida.
le tienes miedo a vivir esta vida. Así que te excusas en la siguiente o en la pasada. Sí, de hecho, a uno siempre le reclaman esto de que entre las calaveras, el vestirse de negro y toda esta cosa media mortuoria que uno tiene, esta suerte de fascinación con lo que refiere al límite mortuorio. Eh, Le reclaman de que uno está como tendiendo a la ideación suicida, cuando es todo lo contrario. Mm. El hecho de recordar que seremos cadáver, de que llegará un momento en que no tendremos la vitalidad para realizar movimientos, para decir lo que tenemos que decir, es una motivación para vivir cada instante de esta vida con la máxima intensidad que podemos. Y, de hecho, tenerle miedo a morir. Hay una que me gusta mucho, no me acuerdo quién la decía. Cuando yo estoy aquí, la muerte no está. Y cuando la muerte está aquí, es que yo no estoy. Así que nunca nos encontramos en sí con la muerte. Y si nunca nos vamos a encontrar con la muerte, ¿cómo le podemos temer? Sería un miedo irracional. Ojo. Y aún tengo en la memoria momentos de mi adolescencia donde el pensamiento de no es la futilidad, sino que de lo momentáneo, lo instantáneo de la vida, me causaba una angustia tremenda. Y recuerdo haber estado tan consciente del hecho de que en un momento iba a morir y ya nada iba a tener sentido. Y que era una verdad tan irrefutable que también estaba convencido que esa angustia que me invadía jamás me la iba a poder quitar. Afortunadamente con el tiempo descubrí que, como todo, pasa, también pasa. Y lo he convertido, lo he transformado en esto, en esta, no es una adoración en la muerte, sino que es en una relación con ella. Y que es muy patente con lo que ocurre acá en Chiloé. Y que tiene que ver con, vamos a hacer un live con la Camila Meri sobre arte mortuorio, porque tiene que ver con, por un lado, eh, el tema de que acá, que como es tan fragmentado el territorio, la gente no comprende la magnitud de la isla grande de Chiloé. Siempre me dicen, a propósito de esto, y lo digo en broma por si acaso, me dicen, oye, ¿cuántos días me demoro en recorrer todo Chiloé? Y yo les digo, mira, te demoras como 2 o 3 reencarnaciones. Porque es gigantesca esta isla. Pero bueno, y no solo que sea muy grande, además está muy fragmentada por montañas, por quebradas, por ríos. Así que hay una serie de localidades aisladas entre ellas, aisladas entre comillas. Y cada una de ellas se instala con su capilla y su cementerio. Acá los cementerios están al lado de la plaza. Hay gente como que le tiene este miedo, este rechazo a los cementerios y todo el tema. Aquí el cementerio es parte del centro cívico, es parte de lo central. Y eso tiene que ver también con que estamos en un territorio donde la muerte está mucho más cerca. Pensemos de que a la fecha este territorio está habitado por mucha gente que se dedica a trabajar en el mar. Y ahí las fuerzas de la naturaleza son mucho más brutales. Tenemos también un montón de otros acontecimientos geográficos que hacen que la muerte esté mucho más cercana. Es mucho más posible morir. Y, y uno va a los cementerios y los cementerios están ahí disponibles. La gente visita a sus muertos. Porque ahí hay una gran diferencia de cómo nos relacionamos, por una parte, con nuestra muerte, con cómo nos relacionamos con la muerte del otro. Especialmente cuando ese otro
es un ser querido. Y ojo que yo no propongo que uno anhele su propia muerte. No, eso es una tontera. Uno tiene que saber vivir con el miedo y con la angustia que te genera tu propia muerte. Es bueno temerle a la muerte, porque eso te hace recordar que tienes que aprovechar cada momento de la vida. Anhelar la muerte también es una negación de la vida. Es una negación de las posibilidades que tienes aquí y ahora. Ahora, la muerte del otro, ese es un tema muy interesante. Porque eso es lo que realmente nos duele. Cuando mi tío Jorge, que murió ahora el 1 de enero de este año, por ejemplo, aún lo extraño. Esas muertes son las que más nos afectan. Y de hecho a los que, especialmente a los que tienen hijos, es como que les duele mucho lo que van a causar en sus seres queridos al morirse. Y ahí hay un tema de que tenemos que empezar a entender cuáles son los límites que nos definen a nosotros en tanta identidad. Porque estamos en esta concepción individualista, egocéntrica, propia de esta sociedad capitalista, en que yo soy yo. Y, como decía Antonio Escotado respecto a las drogas, lo decía él, pero de la piel para adentro mando yo, porque esto soy yo, este es mi territorio y soy yo. Pero yo en tanta individualidad, soy tan yo. Voy a poner un ejemplo. Yo soy fan del piluchismo. Si fuera por mí, andaría en pelota, andaría desnudo para todas partes. Pero me he visto, por ejemplo, para hacer este video, porque yo sé que ustedes tienen la expectativa de que yo aparezca vestido y que aparecer desnudo causaría otras cosas. Yo sé también que hay gente que me ama, sé que hay gente que me odia, sé que hay gente que tiene distintas emociones y sentimientos con respecto a mí. Y eso, esas emociones que no viven en mí, viven en los otros, también me conforman. Uno no es solamente lo que uno cree que es, también uno es lo que uno cree que los demás creen que uno es. Metiéndome en la cibernética de Luhmann, ahí tenemos la autodescripción. La imagen que yo tengo de mí mismo, pero por otro lado, yo sé que está mi heterodescripción, que son las expectativas que yo tengo respecto a las expectativas que los demás tienen sobre mí. Y que dependiendo de eso va a determinar cómo yo me comporto en distintos ámbitos. En cómo yo grabo este video, por ejemplo. No está determinado única y exclusivamente por mí, sino también por lo que yo pienso que los demás piensan de mí. Hay una parte de cada uno de nosotros que habita en los demás. ¿Se entiende? De hecho, hay una idea, ni siquiera lo voy a plantear como teoría o especulación, una idea que a ratos tengo, con respecto al fenómeno de los fantasmas. Esas imágenes, esa percepción que tenemos los vivos de ver personas fallecidas, no es una manifestación del ser propio de esa persona o de la identidad de esa persona. Lo que vemos manifestado es la parte de esa persona que habita en nosotros. No sé si se entiende. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, de hecho, estaba pensando en esto de que los arqueólogos, los antropólogos, plantean que el origen del pensamiento metafísico en la humanidad estaría marcado por los enterramientos. Los animales no entierran a sus difuntos, ¿no? Los dejan pudrirse y podríamos decir ser reciclados por la naturaleza, que es lo más natural, o sea, biológicamente.
naturalmente, o sea, volver a integrarnos con la materia que compone este planeta. Y así volver a integrarnos también en algún momento a la biota, a los otros seres vivos. Y al momento de que los primeros grupos humanos empiezan a generar estos enterramientos, empiezan a darle una idea simbólica, más allá del hecho de que pasó a ser un ser vivo, ahora es parte de los seres no vivos y ya no tiene valor. No, incluso después de muerto, tiene una relevancia, tiene un valor. Pero es un valor que nosotros los vivos le damos y que tiene que ver con el recuerdo, con esa parte de ellos que vive en nosotros. Y ahí se entiende también este tema de la importancia de los cementerios que hay acá en Chiloé, y con otro fenómeno que se da en Chile y en el resto de Latinoamérica, por lo menos, que son las animitas, estos cenotafios, estas construcciones que se realizan en el lugar donde alguien murió. Que alguien puede decir, no tiene ningún sentido. Marcar la espacialidad donde una vida dejó de existir. De hecho, hay en el cementerio de Castro y también acá en el cementerio de Keilen he encontrado unas tumbas que tienen unos apliques metálicos con un reloj, y como que marcan la hora de fallecimiento. Es una cosa que me ha parecido muy curiosa. Y son los mismos. Supongo que en algún momento hubo algún vendedor de esos registros de hora de muerte acá. Quiero investigar más. Si alguien tiene algún dato sobre eso, apliqué que marcan la hora de muerte, o si lo han visto en otros cementerios, por favor coméntenmelo en los comentarios. Y que, por una parte, nos permiten mantener la memoria y el recuerdo emocional que tenemos de los otros, pero también tienen que ver con otro tema. Porque, y aquí yo me alineo con el pensamiento antiguo, en el sentido de que lo que nosotros experimentamos y vemos en la vida, en el mundo, son entidades. Este micrófono es una entidad, yo soy una entidad, tú eres una entidad, todos son entidades distintas. Todas aquellas cosas que podemos diferenciar. Pero el ser es uno. Y ese ser se manifestaría en estas distintas entidades. Y al morir, la parte del ser que habita en nosotros se integraría nuevamente al ser. Y alguien me va a decir, entonces tú también crees en la vida después de la muerte. No, pero es que eso no es vida. O sea, al momento que volvemos, que perdemos esta capacidad de distinguirnos como algo distinto de lo demás, y volvemos al ser, perdemos nuestra identidad. Dejamos de ser Darwin, tú, quien sea. Y ese ser tiene que ver con esta idea de divinidad, que es una divinidad que es esa divinidad única y absoluta. En el Sikh Dharma dicen Ek Onkar, o sea, que todo es en realidad una sola cosa, que nosotros la experimentamos en este breve momento que debemos aprovechar y disfrutar como cosas separadas, pero que todo termina volviendo a esta unidad absoluta, donde nuestro ego, nuestras tristezas, nuestras alegrías pierden absoluto sentido, porque no son nuestras. Y eso, número uno, te da una cierta humildad y también te da una cierta libertad. En tanto, no vale nada de lo que hagas tiene tanta importancia, ni es tan importante. O sea, ni es tan relevante. Hay tanta gente que tiene hijos para perpetuarse. O sea, es como, y lo consideran una cosa como que es de naturaleza. Es como que lo usan para justificar que es el instinto de supervivencia o de la reproducción de la especie. No, es tu miedo. Es un miedo que tienes en tu cabecita y que no has sabido superar. Y lo haces trayendo otra pobre vida a este mundo que va de mal en peor.
El hecho de que esté tan presente aquí la muerte, aquí en Chiloé digo yo, es una cosa que me agrada mucho, porque me obliga a vivir más la vida. Y eso es la invitación que les hago, aceptar la muerte y agradecerles porque estamos vivos.